Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan detrás de las pantallas, amigos del Perú, del mundo. Soy Julio Barco, otra vez acá en Café Barco por Grupo Nacional TV Perú. Ya saben amigos que esta señal, esta transmisión llega pues a diferentes canales a nivel de todo nuestro país. Y bien amigos, entramos al 2025, contentos, pues otra agenda cultural nace y vamos a conocer a figuras que representan lo que es el Perú actualmente, en un país con crisis, pero también con posturas que fomentan el cambio, ¿no? Y en ese sentido vamos a contarles hoy día, vamos a tener dos invitados, ya les voy adelantando. El primero es un escritor y luego también vamos a tener a un personaje muy interesante. Bueno, para hablar sobre el primer autor que vamos a presentar, vamos a contarles que es un peruano que radicó muchos años en Estados Unidos y que curiosamente, amigos, ahora que está muy en boga el irse del Perú, él decidió regresar a nuestro país, ¿no? Es atípico y regresó con la misión, con el sueño de publicar su primer libro que tengo acá entre mis manos, que es Viaje a Connecticut. Estoy hablando de el escritor, profesor también, Denis González, a quien le doy la bienvenida y quiero plantearte, Denis, de entrada, ¿qué te motivó a regresar al Perú teniendo pues un camino ya con maestría en Estados Unidos, ¿no? Creo que la inspiración, porque ahora la realidad peruana es tan rica y tan intempestiva y hasta incluso nada rutinaria, ¿no? Que digamos, te inspira y dices, no, este es el Perú, de esto tengo que escribir, ¿no? Cualquier cosa donde vayas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo soy del Callao y en el Callao siempre pasan cosas, pues, ¿no? Entonces yo no puedo estar perdiendo de esa inspiración, pero también porque, pues, en Estados Unidos, quieras o no, sigo siendo migrante. Entonces yo creo que necesitaba sentirme parte de un país. Claro, y en ese sentido, los cuentos que van a conocer en tu primer libro de cuentos, Viaja a Connecticut, transmiten un poco esa sensación del migrante, ¿no? Pienso, por ejemplo, en tu cuento, Yo solo quería aprender inglés, ¿no? Cuando lean este cuento, Yo solo quería aprender inglés, van a ver un poco el rol que juega el migrante cuando tiene que aprender esta lengua y a veces no encuentra el espacio donde aprenderlo. En tu caso, según lo que acá cuentas, fue en una biblioteca. ¿Cómo fue tu primer contacto? Tú fuiste a Estados Unidos muy joven, ¿verdad? Claro, fui básicamente solo con básico 7 en el británico. Y bueno, pues básico 7 nomás es hello, how are you, I'm fine, y de ahí, ¿no? Como que queda, ¿no? Entonces, para mí sí fue un gran choque, ¿no? Y sobre todo, pues porque cuando fui a las bibliotecas allá en Estados Unidos, me quedé sorprendido por la cantidad de libros, incluso no solo libros, sino multimedia, ¿no? Películas, podías poner todas las películas clásicas, los blockbusters, tenían incluso manga, anime. Entonces, mucha gente dice, Estados Unidos es un país de decadencia, país bla, bla, bla. Pero no es así, hay un Estados Unidos muy culturalmente rico, incluso dadivoso, porque una biblioteca es gratis, tú puedes llevarte 3, 4 libros por 4 semanas y lo puedes renovar. O sea, es un mundo, sobre todo si uno es lector, ¿no? Que es fascinante. Entonces yo creo que para mí fue más la motivación de leer los libros en inglés, ¿no? Más que incluso, creo que lo primero que aprendí fue leer en inglés que hablar en inglés. De ahí ya poco a poco, ¿no? Con mi acento y todas las correcciones, y también tomé clases, pero sí, o sea, mi motivación fue esencialmente los libros, ¿no? Bueno, ahí vemos algunas imágenes del autor en Estados Unidos. Además, ya llevaste la maestría de escritura creativa en El Paso, ¿verdad? En El Paso, Texas. Cuéntanos cómo, hay muchos seguramente que ahora nos escuchan, muchos jóvenes universitarios peruanos que sueñan con eso, irse al extranjero, tener de repente una maestría, un doctorado en otros países con el fin, ¿no? de seguir avanzando de manera académica. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo fue en tu caso toda esa experiencia que constituyó la maestría? Y para mí incluso fue también una doble, porque no sé cuál sería la palabra, paradoja, ¿no? Porque yo era también migrante, pero ya con 10 años más o menos de estar en Estados Unidos, cuando ya había iniciado la maestría. Y básicamente el choque cultural ahora fue con los alumnos latinoamericanos, que eran nuevos, porque los estadounidenses me veían como latino, pero los propios latinoamericanos me veían como gringo, ¿no? Entre comillas, ¿no?
Entonces no pertenecían ni uno ni lo otro, ¿no? Es más, incluso tenía amigos de ambos bandos, ¿no? Tenía amigos estadounidenses, hablaba inglés con ellos, pero también tenía amigos latinos y a veces me sentía como un espía, ¿no? Escuchaba a los latinoamericanos hablar mal de los gringos y los gringos hablar mal de los latinoamericanos, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia más que literaria, fue cultural e incluso sociológica, ¿no? Porque El Paso es un melting pot, ¿no? De la cultura mexicana, mexicoamericana, ¿no? Y encuentras, o sea, gente que ha vivido por 5 generaciones, bueno, latina, ¿no? Pero por 5 generaciones en El Paso y hablan inglés, no hablan nada de español, pero también mantienen parte de la cultura mexicana. Entonces, creo que El Paso es un lugar, sobre todo, ¿no? Si uno está interesado si uno no se siente parte de nada, El Paso es el mejor lugar para ir, ¿no? Es como una suerte de bisagra, como una suerte de no lugar. Claro. ¿No? Como una suerte de no lugar. Y cuéntame, ¿qué tanto ayudó este proceso de estudiar escritura creativa en tu propia creatividad? ¿Cómo fuese, digamos, te dio las herramientas, te dio de pronto perspectiva? A mí me contaba un amigo que estudió escritura creativa en San Marcos, que lo interesante era que la tesis que uno hacía en San Marcos cuando estudia escritura creativa es sobre tu propia obra, ¿no? Claro. Entonces el autor se estudia a sí mismo y según lo que me contaba este amigo le permitió conocerse bajo teorías que de repente uno como lector ignora, ¿no? Los lectores solemos ser más gozosos, nos gusta más el gozo de la lectura, pero también hay todo un tema que va en la parte, digamos, académica y en la parte más formal. Cuéntanos cómo impactó estudiar esta escritura creativa en tu propia creatividad, en tu propia literatura, Denis. Yo creo que en realidad no siento que haya aprendido mucho debido a las lecturas. Siento que más aprendí conociendo a las personas, ¿no? Conociendo diferente gente de diferentes países, bueno, diferentes partes del estado de Estados Unidos y también diferentes países, ¿no? Conocí colombianos, mexicanos, y creo que eso más me inspiró que en sí lo académico, ¿no? A veces también, o sea, mi teoría es que si vas a una literatura creativa, una maestría, ya tienes que ir preparado, ya tienes que saber a lo que vas. Eso, de esa forma lo aprovechas mejor. Pero si dices, no, voy a aprender a escribir, estás perdido. Entonces, yo creo que esencialmente es más la experiencia, ¿no? Hablar con diferente gente, diferentes culturas, ¿no? Darte cuenta que a veces Latinoamérica puede ser muy variada, pero también homogénea al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo con la cultura mexicana, ¿no? Que pensamos que porque hablas español ya va a ser normal, pero cuando yo iba a México, bueno, yo pasaba normal, ¿no? Como mexicano, me veían, un marrón más, me decían, pero claro, hablaba con mi acento y, tú no eres de México. Entonces, y entonces como que eso me motivaba mucho a tener experiencias, ¿no? Creo que más por las anécdotas también creo que me he inspirado más, ¿no? En El Paso que por lo académico, ¿no? Lo académico en verdad es secundario para un escritor, yo creo. Al final, como dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Tú creas tu propio canon, las lecturas que te motivan, los autores que te inspiran, tus propios maestros y ahí ya sigues nomás escribiendo, ¿no? Claro, y en ese sentido, en relación a las influencias de tu obra, yo veo bastante vitalidad, frescura, siento la influencia de, por ejemplo, Charles Bukowski, ¿no? Una literatura, pero además también veo que hay bastante de la juventud actual, ¿no? Esta juventud que no tiene, de pronto, los millennials, que ya no tienen una tendencia política, ya no hay comunistas, ya no hay de pronto anarquistas, es solo jóvenes en el consumismo que buscan de pronto su identidad a través de las redes, a través del internet. Tratas un poco de tomar un poco bandera por esa posmodernidad que habitamos. Siento un poco ello. ¿Qué autores son referenciales para ti, te inspiran para crear tu obra? Bueno, esencialmente pues Bukowski, que fue el primero también que leí en inglés, y porque su inglés de Bukowski es muy fácil. No es como el inglés de Faulkner, pues, ¿no? Si lees el inglés de Faulkner, es como otro nivel, ¿no? Pero yo creo que a partir de eso, ¿no? Bukowski, Salinger, Carver, ¿no? Otros autores que hablan mucho del inglés coloquial, ¿no? Entonces, esos autores en realidad no hablan mucho de, digamos, los grandes temas norteamericanos, ¿no? Que podría ser la guerra de Vietnam,
o la guerra civil, ¿no? Hablan muy de lo cotidiano. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que, en realidad yo estoy escribiendo lo que me ha pasado a mí, no he escrito bajo una bandera política, no voy a escribir sobre los millennials, sobre esta generación. No, simplemente de lo que me pasó, ¿no? Porque yo siendo Denis siempre van a pasar cosas a mí. Claro. Y entonces yo creo que me enfoqué más eso, más en, no, por ejemplo, Philip Roth sí, él es un autor que sí habla de, por ejemplo, de la migración, sobre todo no judía, ¿no? Para él es un gran tema, ¿no? Pero hay otros autores que hablan más de lo cotidiano, más de lo normal, ¿no? No sé, como que en Lima, ¿no? ¿Qué te podría pasar? No sé, sales de mal humor y para no te roban. Y no sé, de ahí tu flaca te termina y entonces solo eso te puede pasar en el Perú, ¿no? Entonces yo quisiera escribir sobre eso, ¿no? No necesariamente enfocarme en los grandes temas, ¿no? Bien, y Denis, vienes entonces de una sociedad donde, como cuentas, hay grandes bibliotecas, te prestan libros, hay una estructura para que la cultura se sostenga mucho más trabajada a detalle, ¿no? Y ahora estás en el Perú, llegaste hace unos años, tengo entendido que estudiaste en la Católica y que actualmente trabajas como profesor. Y cuéntanos, ¿cómo es el contraste entre la literatura que ves allá en Estados Unidos y la que se respira acá en el Perú? ¿Cómo ves los autores acá? ¿Cómo ves cómo se mueve acá el sistema literario? ¿De qué manera sientes que se encuentra actualmente, desde tu perspectiva de migrante, de pronto extranjero y también parte de, ¿no? de este espacio? Pues yo creo que en Estados Unidos es una literatura, bueno, la actual es muy multifacética. No, ahora ya no existe, digamos, una tendencia, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres leer solo escritores afroamericanos, lo haces, ¿no? Si te enfocas en un, por ejemplo, había una autora que se enfocaba solamente en la escritura de los nativoamericanos, porque ella es descendiente, su abuelo era nativoamericano. Entonces, en Estados Unidos ahí es muy específico, ¿no? Entonces, cada escritor tiene su propio mercado, ¿no? Si escribes, no sé, literatura gótica, gay, transexual, hay un mercado ahí para ti, ¿no? Y claro, te lo ponen, te publican y ya tú vives de eso. Entonces, pero en el Perú lo que me doy cuenta es que yo creo que hay, esencialmente para mí, bueno, porque no es muy grande, pero hay como que una literatura oficial que se maneja, digamos, no sé, pues en las grandes universidades o en los grandes centros culturales, donde hay poder económico. Por ejemplo, no sé, San Isidro, Miraflores, tal vez gente de la Católica, ¿no? O la de Lima. Y yo creo que hay otra literatura que es como una alternativa, ¿no? Que sí te das cuenta de que existe y que vive debajo de ella, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo fue La violencia del tiempo, que cuando yo empecé a estudiar literatura en 2005 era considerado un libro underground, o sea, un libro que o lo conseguías con copia o era bien difícil conseguir las dos ediciones originales, ¿no? Entonces leer La violencia del tiempo era wow, pero ahora ya lo han especializado, entonces yo creo que en el Perú siempre va a haber eso, una literatura alternativa, subterránea, que sí trata de escribir sobre lo cotidiano, sobre lo urgente, ¿no? Y de ahí como que ya después es reconocida, ¿no? Cuando ya, digamos, pasa por muchos años o te ves reconocimientos, ya la reconocen. Entonces creo que ese siempre va a ser el Perú, ¿no? Entonces, o estudias, o eres escritor para, digamos, las grandes corporaciones, ¿no? Alfaguara, Planeta, ¿no? Tienes, marca, ¿no? Pero hay personas de literatura que tú mismo te publicas o publicas en Facebook o haces en los blogs o tratas de contarte con otros amigos y eso creo que pero siempre va a haber esos dos mundos, ¿no? En choque. Claro, y ahora que mencionas la literatura digamos, de las grandes editoriales, me recuerdo lo que decía Osvaldo Reynoso, ¿no? Decía que publicar en el Perú un libro de 60, 70 soles era dirigirse a un público en especial, ¿no? No era para todos en general, ¿no? Y él solía pues vender sus libros a 10 soles, 20 soles, tratar un poco digamos, de llegar a todo mercado, a todo tipo de mercado. En ese sentido, cuéntanos cómo ha sido, Denis, la publicación has editado en Brújula Editorial, cómo fue, digamos, llegas a Estados Unidos, tienes tu manuscrito y de pronto, cómo nace esa búsqueda de editoriales, que también es un gran tema. Muchos, seguramente que ahora me están escuchando, también tienen sus escritos y, digamos, el gran paso es cómo lo publicas y ahí te das cuenta que hay toda una serie de pronto de caminos, tanto la autopublicación, ¿no? Que es una forma, digamos, puede ser eficaz, pero también te toma mucho tiempo, ¿no? Es esforzarse por hacer todos los detalles que implica la diagramación, la portada, ¿no? El depósito legal, el ISBN.
En tu caso, ¿cómo fue el acercamiento a esta editorial y qué me puedes contar al respecto, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de publicar un libro en el Perú, ¿no? Bueno, experiencia número uno, lean bien el contrato. Claro. Porque sí, o sea, bueno, en mi experiencia creo que fue más por una necesidad casi desesperación por verme publicado, ¿no? Porque yo estaba enseñando español en Estados Unidos. Yo era profesor de lengua extranjera en Estados Unidos. Pero sentía que en el trabajo no avanzaba, que era repetitivo y aparte que tenía que sufrir los abusos de los alumnos. Pero yo creo que en términos generales sí fue una experiencia positiva, digamos, pero sí me hubiera gustado tener un poco más control del texto, ¿no? A veces hay decisiones estilísticas del autor que a veces es difícil encontrar un editor que te entienda eso, ¿no? ¿Por qué quieres escribir así? ¿Por qué quieres hacer así? ¿No? Pero yo creo que en términos generales sí ha sido una experiencia a veces tal vez dolorosa, pero ya me da una perspectiva de cómo escribir el segundo libro, cómo conseguir qué editores, qué cosa debería escribir, ¿no? Y aparte también encontrar tu propia voz, ¿no? Creo que mi voz es básicamente del migrante, no siempre voy a ser migrante, incluso tengo familia que ha vivido en Tumbes, pero vive en Lima, o ha vivido de Tumbes a Lima y ahora está en Estados Unidos. Entonces creo que ese ha sido un tema que ya me ha atrapado, ¿no? Entonces, esencialmente, si uno quiere buscar la publicación, autopublicación, o incluso publicar en las grandes editoriales, creo que uno debería siempre ser uno mismo, ¿no? No tratar de buscar el mercado, no, escribe por esto, no, simplemente escribir como tú quieras. Y si disfrutas lo que escribes, es suficiente, no necesitas más, ¿no? Aunque tu libro no venda, o por ejemplo, no sé, pues te das cuenta que te han cobrado mucho. Pero no creo que sí, en esencial sí es algo que me ha ayudado a entender cuál va a ser los siguientes pasos que debo seguir, ¿no? Claro, justamente el tema que planteas es interesante, ¿no? Porque hay bastante veces un escritor, recientemente vimos que se denunció a una editorial, ¿no? Porque de pronto publicaba y no le pagaba a los autores el tema de los derechos de autor, o de pronto no había pues un balance anual estamos, digamos, en el Perú, seguramente no será una novedad que estamos pues en vías de desarrollo a nivel también intelectual, cultural, ¿no? No hay tampoco una difusión, uno publica un libro y no tiene dónde de pronto promocionarlo, ¿no? Te tienes que quedar con todos los libros en casa y no hay un espacio que mueva de pronto la obra, salvo que tengas, pues como bien lo dices, un círculo más oficial, más consolidado y puedas tener medios a tu favor, ¿no? Y recientemente vimos las listas anuales de los libros del 2024 y generalmente pues son libros o autores que están en los medios, ¿no? De comunicación. Entonces, seguramente una obra de un primer autor difícilmente logra pues hacerse un espacio en ese sentido, ¿no? Bueno, Denis, hablando de temas también que me interesa tocar contigo, tú has vivido de cerca la política norteamericana. El tema de Trump, que a todo migrante imagino que en este momento también le preocupa. De hecho, tengo familiares en Estados Unidos, también me cuentan un poco sobre el tema. ¿Cómo ves tú la parte política actual que ya se ve que va a ser un año bastante movido a nivel, digamos, internacional, ¿no? ¿Cómo ves la reelección de este presidente? ¿De qué manera tú ya imagino que también viviste el anterior gobierno también de Trump, tal vez? Mira, irónicamente, lo que pasa es que con Trump como digo, ¿no? La sociedad estadounidense es muy compleja, no lo podemos generalizar, ¿no? Tú estás en Connecticut, y en Connecticut es un estado muy pegado a la progre, ¿no? Incluso al bienestar social, ¿no? Cuando hubo esto del COVID, Connecticut fue uno de los pocos estados que facilitó pues, que tú obtuvieras el seguro de desempleo. Después tienes Texas, que es todo lo contrario, ¿no? Que el gobierno no tiene por qué ayudarte, ¿no? Entonces, Estados Unidos es tan complejo que en realidad lo que puede hacer Trump es dependiendo de dónde estés, pero también hay que entender que a veces los estadounidenses votan también, digamos, con las vísceras, ¿no? Porque ha habido lamentablemente una migración muy descontrolada, ¿no? Y eso que va a generar una reacción. Incluso en estados como New York, que supuestamente eran pro-migrantes, se dieron cuenta que al haber tantos migrantes en su ciudad,
se dieron cuenta que no era fácil, ¿no? O sea, una cosa es decir, vengan todos, pero otra cosa es aceptarlos, darles una vida, digamos, decente, ¿no? Y a veces creo que tanto los progres, ¿no? Como la gente pro-Trump no ven ese lado humano, ¿no? Entonces, lo que haga Trump, en realidad, bueno, esperemos que no haga tantos desastres, ¿no? Pero yo creo que va a haber estadounidenses que van a ponerse y van a hacer lo correcto, o va a haber estados o gobernadores que van a, digamos, darle esta vez apoyo a esta gente migrante, ¿no? Y eso es lo que también les digo, en los Estados Unidos es tan vasto que tú puedes encontrar incluso un estadounidense súper hippie, más hippie que el izquierdista de aquí. Y te dice, oye, pero tú eres estadounidense, pero él tiene otra mentalidad. Entonces, yo creo que, bueno, pues Trump es parte también, al fin y al cabo también es parte de Estados Unidos, ¿no? Pero igual que acá, ¿no? Perú que es también, es todo, digamos, no podemos generalizar tampoco al peruano, ¿no? Cómo sea el peruano, ¿no? Entonces, no sé. La verdad, no podría decirte qué va a pasar. Ese pata sí es impredecible. Bueno, ya lo dijo Denis, en realidad sí, pues, ¿no? Vemos un panorama bastante incierto a nivel político, pero igual es interesante de escuchar tu opinión, ya que tú has vivido por allá. Y en ese sentido, bueno, vamos a ir ya pasando al siguiente tema, que es, como ustedes saben, acá en Café Barco tenemos una parte donde traemos libros para que los autores, ¿no?, invitados nos puedan de pronto dar una reflexión sobre esos autores que de pronto, estos representantes de la literatura universal, ¿no? De pronto, ¿qué significaron en su vida y qué cosas han tenido? En este caso les traje de Denis el libro Diarios de Kafka, ¿no? Ustedes saben que el año pasado se celebraron los 100 años del nacimiento de Kafka, ¿no? Y es un autor que ya es universalmente conocido. Y en este caso, sus diarios es uno de los textos muy acertados para meternos de pronto a la mente del autor, a la mente del creador, un poco también para desmitificar, ¿no?, lo que es Kafka. A veces se lo asocia mucho con lo oscuro, un ser de pronto en las sombras, ¿no? Pero bueno, voy a leerte una parte de Kafka, Denis, y espero también que pues, me des tu reflexión sobre lo que para ti es Kafka, si es que de pronto te ha tocado, no te ha tocado. Y justo esta parte que dice, ¿no? Kafka en su cita, me parece que es fines de noviembre, 26 de noviembre, dice lo siguiente, ¿no? Dice, hace poco, cuando les leí a mis hermanas la autobiografía de Morique, empecé ya bien la lectura, pero continué aún mejor. Y al final, con las puntas de los dedos juntas, con mi voz siempre tranquila, vencí los obstáculos interiores, doté a mi voz de un horizonte cada vez más vasto y, finalmente, a mi alrededor, toda la habitación no podía acoger otra cosa que mi voz. Hasta que llamaron a la puerta a mis padres, que regresaban de su negocio. Antes de dormirme, sentí en mi cuerpo el peso de los puños al final de mis ligeros brazos. Bueno, esta parte, amigos, Denis, me llamó la atención por el motivo de Kafka leyéndole a sus hermanas, ¿no? Uno se imagina a Kafka un ser oscuro, un ser heavy de pronto, y Kafka también tenía pues esa intimidad de la familia, ¿no? De hecho, escribió La Metamorfosis en su habitación mientras en la sala sus padres conversaban, discutían, ¿no? Imagínense esa escena. Y en ese caso, Kafka como un escritor casero, ¿no? Kafka como un escritor que evitaba lo cotidiano, ¿no? En tu caso, ¿qué nos puedes contar sobre Kafka? ¿De qué manera de pronto ha tocado tu obra, tu sensibilidad? ¿Qué nos puedes decir sobre este autor? Bueno, es interesante porque Kafka es un escritor checo que escribe en alemán y es más, es judío. Entonces, creo que cuando yo me enteré de ese dato, ¿no? Porque, o sea, cuando aprendí sobre eso me di cuenta como que me sentí un poco identificado, ¿no? Porque yo también, pues, obviamente soy un peruano viviendo en Estados Unidos y ahora voy en el Perú. Yo creo que eso también refleja mucho de su sensibilidad artística, ¿no? Porque, por ejemplo, la metamorfosis puede ser tomada también por un, digamos, alineación, ¿no? De repente te encuentras en un lugar desconocido, hostil, no, nadie te comprende, ¿no? Entonces, tú lo puedes tomar la metáfora del insecto como eso, ¿no? Y en sí, en realidad, pero también lo que acabas de leer, ¿no? La literatura también tiene esa belleza, ¿no? La belleza de leer en voz alta, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú escuchas la sonoridad del lenguaje, ¿no? Y esa sonoridad del lenguaje a veces también te motiva o te causa sensaciones,
digamos, etéreas, ¿no? Que te elevan, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy fanático de escuchar audiolibros, ¿no? Porque a Claro. veces, bueno, la gente que hace eso es profesional, pero lo hace de una tal manera que evocas el libro de otra forma. Yo creo que Kafka también más, ¿no? Más lo que quería hacer era tal vez como que reemplazar su voz, ¿no? O llenar con su voz esa monotonía, ¿no? Porque él también vivía en una familia muy burguesa, ¿no? Creo que su papá era, tal vez trabajaba creo que en seguros, bueno, no estoy muy... Abogados. Abogados, ¿no? Entonces él quería romper eso, ¿no? Entonces, y con la literatura, pues ahí vemos el poder de la literatura o el poder del lenguaje en sí, ¿no? Que en realidad es parte también de nuestra identidad. Claro, y justamente Kafka decía que a él le interesaba la literatura que significase un yunque, ¿no? En su cerebro, ¿no? La Claro. fuerza de un relámpago, la fuerza del lenguaje, ¿no? Bueno, Denis, ha sido entonces Denis González con ustedes. Ya saben, recomiendo a todo mi público, a todos los que nos escuchan, viaje a Connecticut. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿Dónde podemos leer tu literatura? Denis, coméntanos para que los que nos escuchan lleguen a ti. Ahorita, bueno, está en la librería Virrey, pero también lo pueden conseguir en... ¿Dónde está el lugar donde...? ¿En Rimac? ¿Amazonas? ¿Quinta? ¿Dónde está, amigo? Ángel Izquierdo Blues. Sí, ¿dónde presentamos tu libro? Ah, ya, Miguel Fegale te refieres. Claro, Miguel. Miguel Fegale, claro. Ahí también pueden conseguir mi libro. A la espalda del Palacio de Gobierno. Sí, al Palacio, ajá. Ahí también pueden conseguir mi libro o, digamos, también te lo puedo ofrecer por versión ebook, ¿no? Electrónica. Bien, ha sido entonces Denis González con el tema de migración y literatura. Vamos a irnos a un poco, en breve regresamos, nos vamos un momento y en breve regresamos con el siguiente invitado. Quédense con nosotros que ya viene el doctor Cere Broder con ustedes. Ahora puedes ver Nacional TV Perú en señal abierta a través del canal digital terrestre TDT 18.3 Neo TV en Lima Metropolitana, el medio de comunicación que llega más allá en todos los hogares. Así es, Carly. Además, estamos disponibles en más de 100 empresas de cable teleoperadoras a lo largo de las 25 regiones de nuestro país. Desde Tumbes hasta Tacna, nuestra señal llega con la mejor programación para mantenerte siempre informado y entretenido. No importa dónde estés, Nacional TV Perú siempre está cerca de ti. Puedes seguirnos en Min Televisión Canal 59 y el 41, también estamos en Megatel Canal 17.7, Conecta Canal 6, Pantel Canal 102, HD Play Canal 76, YotaTV Canal 96 y Conéctate Canal 45.4. Y muchos canales más. Y no olvides que también estamos en línea a través de www.nacionaltvperu.com. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda nuestra programación. Puedes vernos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada momento. Así que ya sabes, sintoniza Nacional TV Perú en la señal abierta, en cable o en línea. Somos Nacional TV Perú. Somos el canal que une a todos los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. Ahora puedes ver Nacional TV Perú en señal abierta a través del canal digital terrestre TDT 18.3 Neo TV en Lima Metropolitana, el medio de comunicación que llega más allá en todos los hogares. Así es, Carly. Además, estamos disponibles en más de 100 empresas de cable teleoperadoras a lo largo de las 25 regiones de nuestro país. Desde Tumbes hasta Tacna, nuestra señal llega con la mejor programación para mantenerte siempre informado y entretenido. No importa dónde estés, Nacional TV Perú siempre está cerca de ti. Puedes seguirnos en Min Televisión Canal 59 y el 41, también estamos en Megatel Canal 17.7, Conecta Canal 6, Pantel Canal 102, HD Play Canal 76, YotaTV Canal 96 y Conéctate Canal 45.4.
y muchos canales más. Y no olvides que también estamos en línea a través de www.nacionaltvperu.com. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda nuestra programación. Puedes vernos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada momento. Así que ya sabes, sintoniza Nacional TV Perú en la señal abierta, en cable o en línea. Somos Nacional TV Perú. Somos el canal que une a todos los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital, el mejor contenido. Amigos, ¿cómo están? Otra vez vamos con el siguiente bloque del programa Café Barco. Estamos hoy día con un invitado muy especial que tiene un tema también muy importante para que lo conozcan ustedes y para difundirlo. En este caso, ustedes saben, amigos, que el Perú tiene pues problemas grandes, violencia, crisis económica, hay pobreza, pero hay otro problema también que está en las sombras, ¿no? Que quizá impide que también nuestro país crezca, ¿no? Me refiero al tema de la discriminación, el racismo, que se ve bastante difundido incluso en la actualidad, ¿no? En este caso vamos a conversar con un personaje llamado Cere Broder, el doctor Cere Broder, que es el director de Cerebro Perú, quien nos va a contar cuál es su lucha, ¿no? La lucha que emprendió a través de sus canales de YouTube, a través también de libros con los cuales vamos a compartir hoy día. Y bueno, quiero empezar preguntándote sobre cuál es el proyecto detrás de Cerebro Perú, cuál es el enfoque que ustedes están buscando de alguna forma mostrar mediante sus canales. ¿Qué tal, Julio? Buenos dedos, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy el portavoz de Cerebro Perú, ¿no? El director es Alejandro Carnero, yo soy el portavoz. Cerebro Perú, digamos, es un intento de atacar el problema que consideramos el central de la peruanidad, que es que no tenemos una identidad cuajada, tenemos una identidad fragmentada y tenemos una identidad incluso basada en el autodesprecio muchas veces. Entonces, nuestro concepto central es el de autoayuda identitaria, es el concepto que queremos vehicular, que es, digamos, la idea de que la identidad peruana está en el cerebro de cada peruano, o sea, digamos, el territorio nacional, bueno, es el territorio y ha quedado definido en las fronteras según la última etapa histórica, ¿no? Pero ya la peruanidad como tal es las relaciones, las dinámicas entre los peruanos. Entonces es, digamos, el entretejido de relaciones que se dan en que cada cerebro peruano. Y en esa medida la responsabilidad de hacer un Perú más integrado, la responsabilidad de hacer un Perú que fluya, digamos, un Perú orgulloso de sí mismo, está en cada cerebro peruano y por eso hablamos de autoayuda. Digamos, y en ese sentido, bueno, el énfasis en el cerebro también es un poco eso, ¿no? Porque sabemos que en el Perú parte de nuestro problema de división, de fragmentación, es las divisiones raciales y las divisiones culturales que, hay dos niveles en este sentido. Uno es la diversidad que tenemos, la diversidad cultural y racial, y el otro es el mestizaje, en el cual tenemos la diversidad adentro nuestro. Pero el problema ha sido que en ese mestizaje y en esa diversidad se ha privilegiado de una manera prácticamente absoluta la raza blanca, digamos, como modelo de humano superior, y la cultura europea, digamos, occidental, como modelo de cultura superior. Y entonces, siendo que nosotros somos mestizos, o diversos, digamos, porque todavía hay comunidades, digamos, que no se han totalmente mestizado, pero incluso nuestro mestizaje, que es un mestizaje tirado hacia el polo indio más bien, porque si bien tenemos aportes también de la parte europea y tenemos aportes afroperuanos y tenemos aportes evidentemente también orientales, pero básicamente el polo central es el polo indio, es un polo que se ha despreciado desde siempre. Entonces tenemos un problema de autorracismo, o sea, no es realmente racismo ni siquiera, es autorracismo. Y es ahí donde viene el problema y tenemos un problema de autodesprecio. Entonces, por eso nosotros hablamos de autoayuda identitaria,
porque de la misma manera como existe el concepto de autoayuda bueno, en los planos psicológicos o en todos los planos, en el tema de la identidad realmente es algo que no se trabaja, es algo que se calla muchas veces. Todos los peruanos saben que tenemos ese problema, todos los peruanos saben que no estamos bien integrados, todos los peruanos saben que hay un autodesprecio por lo autóctono, se sabe que hay un autodesprecio por nuestra raza, nos sentimos feos, nos sentimos, digamos, que valemos menos. Y entonces, eso es algo que ya ni siquiera está, si bien era un discurso oficial durante buena parte de la historia, y ese fue el problema, se puede casi decir que hasta el general Velasco, casi, que hace una gran reforma identitaria, voluntaria, pero tampoco dicha de esa manera, sus grandes reformas, la agraria, en fin, todo el tipo de reformas que trató de hacer ese gobierno, que bueno, muchas fracasaron y bueno, era una dictadura y no es una intención de políticamente defender eso, pero hubo una reforma identitaria, una intención de reforma identitaria desde el general Velasco, hasta antes era un país que ni siquiera intentaba reconocer lo que era, ¿no? Entonces, ahora el discurso ha cambiado, pero sin embargo ha cambiado, en cierta medida ha cambiado a nivel oficial. Si vemos que es algo que la oficialidad, y se ha visto en las masacres del año pasado, cómo se pudo masacrar con tanta facilidad, porque eran indios básicamente los que estaban matando, entonces, o cholos, digamos, indiados, ¿no? Entonces, esa falta de respeto todavía muestra que la oficialidad sigue manteniendo un poco esa visión, pero en general ya ha habido un avance a ese nivel, pero donde no ha habido un avance tan grande es a nivel de la sociedad mismo y el cerebro de cada peruano. Entonces por eso hablamos de autoayuda identitaria, porque digamos tiene que ser cada peruano el que en sí mismo, en la medida en que el Perú es un entretejido de relaciones, si cada peruano innova una peruanidad distinta, si cada peruano se saca de sí mismo esas ideas y empieza a privilegiar el cerebro de las personas, y no, digamos, el estuche por un lado, y si cada peruano, digamos, por otro lado sale de esa frivolidad, porque es una forma de mediocridad finalmente también en la que estamos atrapados, porque claro. ¿no? Tenemos un modelo, digamos, de superioridad cultural, racial, que en el fondo es mediocre, porque sabemos que la vida es diversa, sabemos que la vida digamos, tiene una gran cantidad de dimensiones y que por lo demás ese modelo no es el que corresponde a nuestra realidad. Entonces, el quedarnos ahí es un asunto, es emocional, pero también es intelectual, o sea, digamos, y muchas veces, por ejemplo, uno ve los paneles publicitarios, uno ve, digamos, la gente que eligen en las propagandas, bueno, lo que todos sabemos que pasa, y es casi un nivel de estupidez, se podría decir. O sea, es francamente increíble, que atenta contra la razón, digamos, el que en la calle uno ve que todo el mundo es cholo, que todo el mundo es mezclado, que todo el mundo es manchado, ¿no? Y sin embargo se trata de mantener una especie de línea directriz de una superioridad, ¿no? Entonces, bueno, es un problema bastante profundo y siempre se ha señalado, pero digamos, de boca para afuera se habla mucho justamente del racismo, de la discriminación y de cosas así, pero en el fondo es adentro de cada peruano donde está el problema. Entonces, ese es lo que intentamos hacer, bueno, en Cerebro Perú. Tenemos pues, como has visto, pues esto es nuestro ideario, ¿no? Se llama Tu Peruanidad contra tus demonios. Justamente acá nos trajo el doctor Cerebroder, ¿no? Justamente la idea de cerebro, ¿no? La idea intuyo, en todo caso interpreto, tomar el tema del racismo de manera, digamos, racional, ¿no? Desde la razón, ¿no? No de pronto un tema emocional, sino desde lo intelectual, enfrentarnos a este problema, ¿no? Que divide a los peruanos. Por ejemplo, ¿no? Hay todo el tema de los colores que mencionaste, ¿no? El color puerta, ¿no? Color chaufa, y que muchas veces se usa en broma, pero también para generar jerarquías. Ahora, yo te quiero preguntar, doctor Cerebroder, ¿qué opinas de los que dicen que este problema en realidad es económico, ¿no? Que ahora lo que importa no es de pronto el color de tu piel, sino tu cuenta en el banco? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese fenómeno? Porque hay gente, pues, ¿no? que tiene bastante... recientemente falleció, por ejemplo, Hugo Sotil, ¿no? César Acuña o Cueva, ¿no? Que podrían ser, de alguna forma, y cada uno en su propia diversidad, también representantes de lo que sería un Perú más mestizo. Entonces, ¿cómo ves ese tema en relación a lo que planteas?
Claro, o sea, digamos, el poder económico ha estado siempre ligado a, digamos, la raza. Así fue estructurado en la colonia. O sea, nuestro sistema fue hecho en la colonia. Digamos, nuestro sistema de castas, ¿no? Era oficial en la colonia, en el cual la economía estaba organizada de manera que los españoles en esa época y después los criollos blancos, ¿no? Los nacidos acá pero blancos, y después, bueno, los mestizos, y después los indios, los negros, en fin, y todas las cantidades de las diferentes mestizajes, estaba organizado de esa manera. Entonces, el poderío económico lo tenían los blancos por decreto. Eso, cuando hubo la República, se perpetuó de alguna forma. Y si bien eso ha ido cambiando por fuerza de la realidad, y efectivamente, bueno, el poderío económico, por así decir, o la capacidad económica es algo de hecho, digamos, en los hechos, digamos, quien tiene dinero, quien tiene plata, pues evidentemente puede tener un cierto acceso a privilegios y cosas de ese tipo, y en ese sentido sirve de alguna manera, si se quiere decir así, sirve como de facto para igualar. Pero en realidad el problema es más complejo que eso, y es a dos niveles, digamos. Todavía, por más que tú tengas plata, digamos, hay ciertos ambientes en los cuales hay discriminación. O sea, digamos, hay restaurantes, hay discotecas, hay playas, hay rentas de locales, hay en el trabajo mismo, digamos, para la contratación de las personas. Hay una cantidad de barreras que son puramente raciales, que no son realmente sociales. Y la prueba está en que todo cholo que tiene plata trata rápidamente de casarse con una blanca. O sea, esa idea de mejorar la raza. La idea de mejorar la raza que ya no es social, digamos. Hay una intención de mejorar la raza, y eso es puramente racial. Entonces, todavía sigue habiendo categorías raciales que van más allá de que tengas plata o no. Entonces, en ese sentido, no creo que todavía se haya roto, si bien el sistema, digamos, capitalista logra eso. Pero un segundo elemento también está en que tú, digamos, por más que tengas plata, tienes que jugar en el terreno del blanqueamiento. O sea, tú no, digamos, no, si tú vas a ser respetado, tienes que ablancarte, tienes que jugar en todas las lógicas de blanqueamiento. Entonces, todo lo que es lo racial y también en su dimensión cultural, digamos, en su dimensión de Europa como modelo, sigue estando permanente. Entonces, a nivel simbólico, no se ha roto realmente con esa sensación. Y bueno, también la otra prueba es que a nivel estético todavía seguimos todos pensando, y eso es algo que el peruano sin querer, quiera o no, inevitablemente hay una gran sensación de que la raza blanca es la más bonita. Entonces, y eso no tiene nada que ver con plata. Entonces tú puedes tener mucha plata, pero si no eres de raza blanca, eso no lo puedes lograr, digamos. Entonces, hay elementos que todavía están racializados, digamos. Ahora, claro, evidentemente, la plata ayuda, pero otra muestra de que no se ha roto eso es que el tipo de mestizo, digamos, o de cholo que está teniendo plata y que tiene plata, tampoco es que está proponiendo un país culto, digamos, no está proponiendo una nueva manera de hacer las cosas. Yo mismo he puesto a Acuña de ejemplo, Oscorima, por ejemplo, o Soto, el que era el presidente del Congreso, o sea, todas, la Propadina, ¿no? O sea, claro, son gente que ha triunfado, si lo quieres ver así, son gente que tiene plata, que tiene poder político, pero ¿qué tipo de poder político y para qué la plata? Es en una lógica achorada, inculta, digamos, sin respeto al otro, digamos, la cultura de la viveza, la cultura de la pendejada, ¿no? Digamos, claro, o sea, ese es el tipo de cosa. Entonces, es como que el cholo tampoco se siente derecho a ser digno, entre comillas, o sea, es como que ya vale todo. Entonces, tengo plata como sea, pero no hay una intención de crear comunidad. O sea, no son los valores andinos reales, no son los valores de la comunidad andina precisamente, que es un poco lo que salva al Perú a varios niveles de muchas cosas, digamos, ese acervo todavía cultural andino que hay. Pero no es ese el que se saca adelante cuando uno tiene plata. El que se saca adelante es el urbano, el rata, el canallita. Entonces, y eso también muestra, digamos, que lo racial sigue siendo un elemento. O sea, es como que, ok, si eres un cholo pendejo y si eres un cholo, digamos, que sabe hacerlo, entonces
de alguna manera hay ese avance social, pero no es el avance social del trabajo, digamos, no es el avance social del esfuerzo, de la educación y de justamente el rescate de la cultura andina. No es ese el modelo digamos, entonces yo creo que va más allá de la plata, no es una, o sea, evidentemente por una cuestión de hecho, digamos, de que la plata es un poder real, entonces evidentemente da la impresión de que ese sería el camino para salir del problema, pero en realidad no, y todos esos, digamos, fenómenos que he dicho muestran que no es el camino. El camino es un camino de autoconciencia, y el camino es un camino de romper con esas ideas a partir de la filosofía, a partir, digamos, de la racionalidad, como decías, a partir de darse cuenta que eso es estúpido. Digamos que esas lógicas son estúpidas, no corresponden con la realidad universal de los humanos, no son más que producto de una etapa histórica, son producto de una violencia original, son producto de un atropello original, y entonces fueron un error. Ahora, ese error sigue en nuestras cabezas, y hasta que desde nuestras cabezas no se cambie, el Perú no va realmente a florecer, el Perú realmente no se va a enorgullecer, ¿no? Y lo más evidente es a nivel estético, pues como digo, ¿no? Que como todavía se sigue pensando realmente que la raza peruana es más fea que las otras. Sí, es verdad lo que comentas, doctor Cerebroder. Vemos pues programas, vemos reclames, publicidad, donde pues se enfatiza más lo blanco, ¿no? Y de repente se pierde, como bien dices, toda esa identidad peruana, ¿no? Justamente el tema que le puso a nuestro diálogo es la identidad peruana, ¿no? Que es un tema siempre en juego, siempre polémico. Y acá tenemos los libros del doctor Cerebroder, que también van a deliberar sobre estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, Tu peruanidad contra sus demonios, que entiendo que es un ensayo teórico de lo que nos está comentando, y estos libros que tienen una tendencia bastante lúdica, ¿no? Que juegan con los cuentos clásicos para niños, ¿no? Tenemos acá el Michi Contabas, y también tenemos la Cholicienta, ¿no? Ambos entiendo que son cuentos de niños adaptados a la realidad peruana, y sobre la Cholicienta estuve leyéndolo y haces acá una suerte de diálogo con Arguedas, me parece, con José María Arguedas, quien justamente me parece que los dibujos son de Secarelli, ¿no? Hace unos dibujos fantásticos, y acá como pueden ver, ¿no? Ahí está el gran José María Arguedas, justamente una de las figuras más paradigmáticas de lo que sería la peruanidad en la literatura peruana, ¿no? Cuéntanos sobre tus libros para niños, sobre todo la Cholicienta, y también entiendo que usas mucho la jerga clásica, ¿no? La jerga peruana. Claro. ¿Cuál es la propuesta de estas obras? Claro, digamos, esos eran más en una medida un divertimento. Sabes que, bueno, me gusta mucho la literatura, y la idea era hacer, digamos, una especie de celebración de la jerga peruana, pero es puramente literario. Ahora, no son libros para niños, son libros, digamos, para adultos, pero digamos, el reto literario era casi escribir palabra por palabra con jerga, ¿no? Son libros incomprensibles para quien no es peruano, simplemente, ¿no? Entonces, cada palabra es una palabra en jerga, y ese era el reto literario. Ahora, y la trama era peruanizada, digamos, para que sucediera, pues, en el Perú, ¿no? Ahora, en el caso de la Cholicienta, como bueno, el propio cuento de la Cenicienta en sí es una especie de crítica social en algún nivel, ¿no? Una especie digamos, el tema es un poco social, ¿no? Pero en el caso aproveché, digamos, para ahí hacer una crítica sobre justamente todos los temas que estamos discutiendo. Gino Ceccarelli, el gran pintor amazónico, fue quien hizo los dibujos. Y bueno, tú sabes que Arguedas él tiene un famoso discurso, ¿no? Que es yo soy hechura de mi madrastra. Claro. Entonces, Arguedas era un poco una Cenicienta en algún nivel, ¿no? Pero es digamos, el hecho de que su madrastra, pues, lo haya mandado a vivir con los indios, ¿no? Cuando era niño, o sea, al sacarlo de la casa y mandarlo a vivir con la servidumbre, ¿no? En esa época era pre la reforma agraria, ¿no? Era servidumbre, literalmente, ¿no? O sea, era pongaje, eran semiesclavos, ¿no? Entonces, el hecho de que él haya vivido con ellos le permitió adquirir la cultura andina. Entonces, es un fenómeno, digamos, quizás el más especial, y quizás el escritor, en ese sentido, el escritor más profundo de toda América Latina, es el que realmente tuvo acceso a la otra cultura y tiene las dos culturas, y logró, digamos, por eso, bueno,
tuvo su propuesta de peruanidad, que se sintetizó en la famosa frase todas las sangres, que es básicamente una propuesta en un Perú en que inclusivo, ¿no? Inclusivo no en el sentido pues Netflix o cosas así, sino inclusivo en el sentido desde adentro, aceptar nuestro mestizaje y aceptar todas nuestras riquezas. Y entonces Arguedas significa eso y logró en sus libros de alguna manera dejar esa imagen como una estrella, digamos, para seguir. Y también con mucho dolor, o sea, que evidentemente, ¿no? O sea, también es alguien que sufrió al Perú enormemente por esa división, trató de hacer lo más que pudo para empujar hacia ese lado, pero nunca, digamos, la realidad sigue estando todavía mal cuajada. Entonces es alguien que lo sufrió y hacia su suicidio tiene un poco también esa decepción con el Perú, ¿no? Entonces es quizás el intelectual peruano más importante, ¿no? Y bueno, es un poco eso el homenaje que queríamos hacer, ¿no? Claro, claro, sí, se siente pues ese interés de, como decía Mariátegui, ¿no? Peronizar el Perú, ¿no? El encontrar una identidad dentro de un mar de identidades, como bien lo planteaste, ese Perú que es tan dividido, incluso dentro del propio Ande hay también tantas vertientes, tantas diferencias culturales, que se complica mucho llegar a un consenso, a una unidad. Y justamente eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué propuesta se puede buscar para, claro, revertir esa situación? ¿De qué manera concreta se podría hacer que los peruanos se junten de pronto y perdamos estas diferencias raciales, de discriminación? ¿Es bastante utópico tal vez o hay alguna esperanza? ¿Tú cómo lo ves? Es raro, yo pienso que es bastante raro, digamos, lo que nos sucede, es como una especie de hechizo, o sea, es una cuestión que no creo que haya peruano que no lo entienda, no creo que haya peruano que no se dé cuenta que es un error, no creo que haya peruano que no sepa que estamos en una identidad mal cuajada, en una identidad desordenada, en una identidad de autodesprecio. Todo peruano lo entiende, en donde haya nacido y la raza que tenga y la cultura que tenga, todo peruano entiende que tenemos un problema. Y eso y se viene discutiendo pues desde por lo menos hace 120 años al nivel más alto, con la mayor inteligencia. O sea, no es que nos falte análisis, no es que nos falte, digamos, entender la situación. Es una situación además que uno lo entiende desde que tiene 5 años, ¿no? Entonces, y sin embargo perdura. Entonces es como un hechizo. Es raro, digamos, es una primera cosa, ¿no? Ahora, pienso que los caminos, por eso tratamos de apelar bueno, al cerebro, a la inteligencia, porque el camino o sea, justamente no es un camino social necesariamente con la plata y todo eso, digamos, que eso va a ayudar, evidentemente, está ayudando quizás, ¿no? Y no es un camino tampoco político en el sentido más, digamos, de normas y de cosas, porque nuestras leyes y todo eso son leyes igualitarias, ¿no? Como una república que somos. Pero es una cuestión más filosófica, es una cuestión, digamos, de una filosofía de la colonia en la cual había una superioridad del blanco y eso sigue estando ahí. Entonces, lo primero creo que hay que romper el negacionismo, o sea, hay un gran negacionismo, o sea, todo peruano se pone incómodo al discutir esos temas. Todo peruano trata de cambiar de tema, todo peruano trata de decir no es así, o si no el famoso ya está cambiando, cuando en realidad no está cambiando en su esencia simbólica. Y digamos, hay una primera cosa que es el negacionismo, o sea, hablar del tema sin tabús, hablar del tema sin tratar de parar la conversación. Y el segundo es digamos, el quitarnos el blanqueamiento como aspiración nacional. O sea, nuestro gran, digamos, y eso es un error de toda América Latina, ¿no? Pero tras la independencia se trató de crear una especie de falsos, digamos, se pensó que nuestra identidad éramos parte de Europa, de alguna forma éramos como una especie de otros países de Europa, entre comillas, otros países de la cultura occidental, de una manera escandalosamente falsa frente a lo que es la realidad. Entonces, ese paradigma de blanqueamiento como hacia donde tienen que necesariamente ir todas nuestras energías, entonces todo el mundo, bueno, trata de ablancarse a nivel cultural, trata de racialmente incluso casarse con gente más blanca, a ver si mejora la raza, eso todavía sigue vigente. Claro. ¿No? Entonces, esa aspiración al blanqueamiento, eso es lo que tendría que desarmarse. O sea, una vez que se desarme la aspiración al blanqueamiento, surgirán solas, digamos, como surgen solas, digamos. O sea, de alguna forma la explosión de la chicha
digamos que es casi una forma de huayno en algún nivel, no sé, o sea, y la explosión de muchas manifestaciones culturales andinas que están por todos lados, es como que se desbordan. Entonces, imagínate si es que se rompiera esa dictadura del blanqueamiento como ideal, el Perú florecerá. Entonces yo pienso que los caminos son dejar de ser negacionista, aceptar que tenemos un problema grave y que tenemos que hablarlo, que discutirlo y que estamos todos infectados de eso, donde sea que estemos, digamos, y que está en cada cerebro de cada peruano. Por eso hablamos de autoayuda nosotros, porque es en el cerebro de cada peruano donde se va a tener que desarmar esto. Entonces, y primero entonces dejar de negar que tenemos un problema y segundo dejar de tener la aspiración del blanqueamiento como el objetivo nacional, ¿no? Entonces, y bueno, realmente el único gobierno en alguna medida que ha hecho un real trabajo de nuevo, un poco a su manera, fue un poco el gobierno del general Velasco. O sea, sí hubo una intención de hacer una reforma identitaria en algún nivel que soltara, digamos, todo el Perú reprimido que todavía sigue reprimido. Entonces, ahora, después, eso ha ido terminando mal. Pienso que en este momento, con Fujimori básicamente, con todo lo que fue Sendero y toda esa etapa tan violenta y tan confusa, ha habido una especie de restauración aristocrática, digamos, una especie de restauración de la blanquedad como modelo, y en esta etapa estamos todavía, ¿no? Entonces, es una cuestión de debate, es una cuestión de discusión, o sea, no es estrictamente psicológico, pero se acerca un poco a los problemas psicológicos de autoestima, ¿no? En algún nivel, pero no desde la psicología estrictamente, sino más bien desde la filosofía, digamos, desde la visión de la vida, ¿no? Muy bien, doctor Cerebroder, han escuchado entonces esta reflexión que en realidad puede extenderse bastante. Es un tema, como bien ha puntualizado, de interés nacional, ¿no? Poner nuestros demonios, peruanos, peruanas que me escuchan, afuera, ¿no? Y darnos cuenta de repente que también a veces caemos en esos estados, ¿no? Y ser conscientes también y tratar de liberarnos de esta cuestión que no nos permite crecer, ¿no? Definitivamente tenemos muchos problemas y uno de ellos es el que estamos tocando hoy, la identidad peruana. Y ya para ir finalizando, entonces, cuéntanos en qué plataformas. Yo tengo entendido que estás por YouTube, por TikTok, por dónde te podemos encontrar. Y además, ¿dónde podemos, los que han escuchado, de repente estén interesados en adquirir todos esos libros, dónde lo podemos comprar? ¿De qué manera podemos llegar a tu trabajo, doctor Cerebroder? Sí, nosotros tenemos un canal de YouTube, básicamente, allá es donde tenemos, cada semana tenemos, más o menos cada semana ponemos un episodio, tocamos diferentes temas sobre la situación, ¿no? No sé, por ejemplo, hemos tocado sobre la nariz serrana, como un ejemplo de la nariz funada, le llamamos, como un ejemplo, digamos, de este problema. Hemos tocado temas de historia, ¿no? Hemos tocado temas específicos también de cómo funcionan estos mecanismos de autodesprecio. Entonces, cada semana tenemos un episodio y ahí nos pueden seguir en el canal de YouTube de Cerebro Perú. Tenemos una página web, www.cerebroperú.com, donde también está un poco ideología, digamos, básica. Y bueno, tenemos este libro, lo pueden conseguir, digamos, escribiendo a contacto@cerebroperú.com o al 900-755-942. Ahí en esos canales lo estamos vendiendo. No lo hemos puesto en librerías mucho y eso, básicamente nos estamos, en esta primera etapa no tenemos mucho tiempo, tenemos un año. Básicamente en el canal de YouTube es donde pueden encontrar las reflexiones y la idea es ir creciendo y juntando gente alrededor para ya pasar un poco más a acciones, dado el caso, de tipo reuniones y un trabajo de grupos ya intentando ver si se logra cohesionar gente alrededor de romper este hechizo, ¿no? Bien, comprendo entonces que es toda una batalla cultural, mental, intelectual incluso, y pues animo a que todos se interesen de repente también en explorarla, ¿no? Es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra identidad como peruanos y también con nuestro presente y futuro. Y bien, amigos, ya para ir terminando entonces este programa, este episodio, quiero recomendarles el siguiente libro, ¿no? El libro Emergente de Máximo Guillermo Valentín Montes, acaba de llegar a mis manos. Emergente es un libro de un profesor chancayano, ¿no? De Chancay, y él usa la métrica
poética para difundir diferentes conceptos, tanto científicos incluso, como también pedagógicos. Él es un profesor que difunde sus conceptos intelectuales, de pronto culturales, a través de la poesía. Invito a todos los que escuchan este programa a conseguir un libro, un ejemplar de Emergente, Poesías Creativas y Vivenciales, que acaba de ser publicado, ¿no?, por Máximo Guillermo Valentín Montes. Acá está el libro, no dejen de leerlo. Y por otro lado, quiero invitarlos a que participen, ahí van a ver en pantalla, en el taller que estamos organizando para el siguiente jueves. Este jueves, ya de la siguiente semana, estamos haciendo el taller Devenir Poema, ¿no? Es un taller donde vamos a tratar de usar todo este caos que a veces uno tiene por dentro para llevarlo a la forma literaria de un poema, ¿no? A veces de repente tienes algún tipo de sentimiento caótico, algún tipo de angustia, algún tipo de dolor o experiencia también, y cómo eso se puede llevar a el arte literario, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Esto se va a transmitir de manera virtual por Google Meet. Pueden pueden inscribirse al taller siguiendo mis plataformas virtuales. Pueden encontrarme como Julio Barco, tanto por Facebook como Instagram. Y bueno, vamos a hacer, ahí está el taller, justamente Convierte tu caos en arte, ¿no? Son 4 sesiones, todos los jueves, vamos a estar de 8 a 9 p.m. y ustedes pueden integrar el taller de manera virtual. Así que los invito a participar, a que se agreguen al taller. Ya saben, cualquier consulta de este taller pueden hacerlo a través de mis plataformas virtuales, como mi Facebook, que es Julio Barco. Y bien, amigos, llegamos entonces al final. Quiero saludarlos nuevamente. Ha sido el segundo capítulo de Café Barco, transmitiendo desde Nacional TV Perú para toda la región y también para el mundo. Un saludo especial a los amigos que me ven de México, de Chile, de Argentina, de Uruguay, y a todos los amigos que me ven en habla hispana. Soy Julio Barco, transmitiendo desde Lima para toda la región. Pasen una buena semana, nos vemos. Ahora puedes ver Nacional TV Perú en señal abierta a través del canal digital terrestre TDT 18.3 Neo TV en Lima Metropolitana, el medio de comunicación que llega más allá en todos los hogares. Así es, Carly. Además, estamos disponibles en más de 100 empresas de cable teleoperadoras a lo largo de las 25 regiones de nuestro país. Desde Tumbes hasta Tacna, nuestra señal llega con la mejor programación para mantenerte siempre informado y entretenido. No importa dónde estés, Nacional TV Perú siempre está cerca de ti. Puedes seguirnos en Min Televisión Canal 59 y el 41, también estamos en Megatel Canal 17.7, Conecta Canal 6, Pantel Canal 102, HD Play Canal 76, YotaTV Canal 96 y Conéctate Canal 45.4. Y muchos canales más. Y no olvides que también estamos en línea a través de www.nacionaltvperu.com. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda nuestra programación. Puedes vernos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada momento. Así que ya sabes, sintoniza Nacional TV Perú en la señal abierta, en cable o en línea. Somos Nacional TV Perú. Somos el canal que une a todos los peruanos.